Bueno, continuando con nuestro libro de Sigmund Freud, comprende la psicología, el fundador del psicoanálisis. Este es de la colección Salvat. Y vamos a ver el pensamiento. El pensamiento. La teoría general de la psique. Dice, en las páginas anteriores hemos recorrido brevemente las principales etapas de la vida de Freud, aunque sin perder de vista el contexto en el que vivió y trabajó el padre del psicoanálisis, para comprender mejor su aproximación al problema y el método que desarrolló. Ya sabemos que la metáfora de la arqueología le permitió acometer el trabajo necesario para comprender al paciente y sus neurosis. Y no es casual que la historia antigua fuese una de sus grandes pasiones. El psicoanalista, de un modo similar a como procede un arqueólogo en sus excavaciones, debe de desvelar uno tras otro los diferentes estratos de la psique del paciente, las estatuillas y demás vestigios que atesoraba en su despacho evidencian de civilizaciones que yacen enterradas. Guardan una fuerte analogía con los descubrimientos del trabajo psicoanalítico. Supongamos que un explorador llega a una comarca poco conocida, en la que despierta su interés unas ruinas consistentes en restos de muros y fragmentos de columnas y de lápidas con inscripciones borrosas e ilegibles. Puede contentarse con examinar la parte visible, interrogar a los habitantes, quizá semisalvajes, de las cercanías sobre las tradiciones referentes a la historia y la significación de aquellos restos monumentales, tomar nota de sus respuestas y proseguir su viaje. Pero también puede hacer otra cosa. Quizá ha traído consigo útiles de trabajo. Pedir a los indígenas que le ayuden en su labor investigadora. Atacar con ellos el campo en ruinas, practicar excavaciones y descubrir, partiendo de los restos visibles, la parte sepultada. Si el éxito corona sus esfuerzos, los descubrimientos se explicarán por sí mismos. Los restos de muros se demostrarán pertenecientes al recinto de un palacio. Por los fragmentos de columnas podrá constituirse un templo y las numerosas inscripciones halladas bilingües, en el caso más afortunado, descubriremos un alfabeto y un idioma, proporcionando su traducción insospechados datos sobre los sucesos pretéritos, en conmemoración de los cuales fueron erigidos tales monumentos. Etiología de la historia, 1896. Sin embargo, ¿qué son realmente estos vestigios, esas piedras, esos restos de edificios que yacen sepultados bajo la arena de la mente humana? La mente como un mapa. En toda la producción freudiana es evidente el empeño constante por comprender la psique humana y captar y describir sus reglas de funcionamiento, su estructura y los procesos que lleva a cabo, un trabajo que nunca abandonó y que le supuso un recorrido tortuoso a través de su propio pensamiento. En este intento fascinante de desvelar
la estructura de la psique, Freud adoptó en un primer momento una visión tópica espacial que le permitiese cartografiar la mente en diversos ámbitos, como un explorador del pasado que se aventura en las regiones ignotas de un nuevo continente. Freud se dispuso a delimitar las áreas que controlan el funcionamiento psíquico. No en vano estaba convencido de que su descripción de la mente podía considerarse un auténtico mapa. Con todo, sus conclusiones no son de naturaleza orgánica o anatómica. Freud no relaciona las áreas específicas de la psique humana con una región del cerebro en particular. Tal característica poseía, a su juicio, una importancia fundamental, ya que deseaba separar por completo el psicoanálisis de la neurología, si bien consideraba que tales funciones podían rastrearse en las diversas características y modos de actuación de los espacios psíquicos. En una primera versión de su mapa de la mente, Freud distinguió tres regiones: inconsciente, preconsciente y consciente, sobre las que descansó durante mucho tiempo el andamiaje teórico y funcional de su obra. Inconsciente, preconsciente y consciente. Adentrémonos en este continente inexplorado. El inconsciente es, dice, los lugares de la psique, inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente es una tierra primitiva y salvaje, el suelo donde se origina la psique, el lugar de las pulsiones que exigen una satisfacción inmediata y rehuyen el malestar. Bueno, aquí dice el lugar de las pulsiones. Vamos a definir qué es una pulsión. Una pulsión es la energía que se mueve con fuerza en una dirección determinada. Según Freud, proviene de un estado de excitación interna ligado a un objeto en particular que origina y a la vez promete su satisfacción. Podría compararse la psique con un sistema hidráulico en el que el agua, las pulsiones, debe canalizarse de tal manera que nunca llegue a desbordarse. El terapeuta, pues, debe hacer todo lo posible por eliminar el estado de tensión y propiciar la descarga de esa energía psíquica puesta en juego. Bueno, entonces dice, asimismo, bueno, dice otra vez, el inconsciente es una tierra primitiva y salvaje, el suelo donde se origina la psique, el lugar de las pulsiones que exigen una satisfacción inmediata y rehuyen el malestar. Asimismo, es el reino de la irracionalidad suprema, la atemporalidad y la ausencia de cualquier contradicción. Aunque nunca recurre a la palabra, es una fuerza libre y dinámica que desea en vano el reconocimiento del consciente, de ahí su pugna por emerger. El preconsciente. El preconsciente es una zona intermedia que actúa como filtro y barrera entre la lucha continua que se desarrolla entre el inconsciente y el consciente. Se carga, entre otros cometidos, de seleccionar aquellos contenidos que pueden llegar hasta el consciente y disfrutar de una atención adecuada. Ahí reside todo el material psíquico latente que, aún no siendo inmediatamente presente, puede evocar y actualizarse con facilidad.
Lo que permanece inconsciente no puede ser conocido por la mente humana mediante el lenguaje. Solo puede surgir a través de diversas fuentes como los sueños, lapsus, actos fallidos u otros síntomas. Sin embargo, el contenido del preconsciente, aunque en un principio es puro pensamiento, puede acceder a la conciencia gracias a un trabajo psíquico individual, en el que cada uno de nosotros atribuye palabras y pensamientos concretos a conceptos que en un principio carecían de forma precisa. El consciente es la última región de la psique. Nos encontramos en la periferia, en la zona en contacto con el mundo exterior, que en cierto modo regula y restringe. Alberga contenidos conscientes dotados de tiempo y de lenguaje, que se organizan de acuerdo con unas normas muy estrictas que siguen la lógica del mundo, lo que Freud denomina principio de realidad. En su correspondencia con Fleiss, su confidente y amigo, Freud trata ampliamente esta cuestión y se muestra muy interesado en detallar las relaciones que establecen las tres regiones de la psique. A juzgar por sus explicaciones, su principal interés radica en comprender la manera como un contenido psíquico se mueve a través de ese continente aún inexplorado. Valiéndonos de metáforas, podríamos imaginar un contenido psíquico que, culpable de propugnar un comportamiento que el mundo exterior rechaza, se refugia en el inconsciente y se sumerge en aquella zona desconocida y profunda. Ciertos síntomas como la ansiedad o la neurosis deben considerarse en consecuencia como efectos, rastros, pistas que su paso deja en la vida psíquica. El terapeuta, mediante la escucha y el trabajo con la palabra, puede perseguir al fugitivo, desenmascarar sus tretas y trazar su fuga a lo largo de la compleja geografía de la mente humana. Los componentes de la psique: el ello, el yo y el superyo. Las revisiones posteriores, así como un mayor desarrollo de su pensamiento, llevaron a Freud a redefinir todo el sistema psicológico del ser humano. A decir verdad, nunca dio su investigación por concluida y la sometió a un cuestionamiento y una reescritura continuos en el yo y el ello. 1923 expuso un nuevo modelo estructural conocido como segunda tópica o teoría general de la psique, que incorpora y complementa la estructura anterior. En este caso se identifican tres estructuras fundamentales llamadas instancias, distintas pero relacionadas entre sí: el ello, el yo y el superyo, también conocidas como id, ego y superego. Los lugares de ambas estructuras mentales, que Freud considera distintas y no completamente superponibles, no son regiones de la psique propiamente dichas, sino más bien componentes psíquicos a los que personifica y convierte en actores en una difícil obra de teatro. Dichas instancias en pugna dentro de la psique vendrían a ser tres fuerzas que deben mantenerse en constante equilibrio para garantizar el buen funcionamiento del individuo. Freud las denominó valiéndose de los pronombres personales a los que adjuntó un artículo determinado.
Primeramente, el ello, la reserva de energía. La primera estructura psíquica es el ello. Freud lo denominó es el pronombre correspondiente a la tercera persona neutra del singular de la lengua alemana, y su concepción nace de las lecturas de Nietzsche y George Grodeck. En ello, el ello representa la masa de contenido psíquicos permanente y primordial del ser humano, presente desde su nacimiento y libre de las influencias de la educación o el ambiente exterior. El ello es energía pura, desestructurada, que se vive de manera inconsciente, hasta el punto de que puede afirmarse que esas fuerzas, lejos de controlarlas, nos controlan a nosotros. El ello es el componente psíquico de las energías objetivas e impersonales que destemplan al individuo, alberga contenidos en su mayor parte instintivos, dinámicos y pulsionales, y constituye el núcleo originario primordial de todo cuanto se ha ido acumulando durante la evolución de las especies y se ha ido relegando paulatinamente en el curso de la existencia. En su naturaleza hay algo que lo convierte en algo muy corporal e íntimo. Es la parte más arcaica de la psique y se ha convertido en su reserva de energía psíquica. El ello personifica los instintos. Es la reserva psíquica en constante evolución de todos los contenidos naturales ahistóricos y racionales no contradictorios, carentes de todo marco espacial y temporal. Es la morada de los instintos más primitivos y feroces, los impulsos de naturaleza erótica, así como de aquellos más agresivos y autodestructivos. Su naturaleza es completamente inconsciente, oculta, desconectada de la conciencia y la percepción sensorial. La única ley que lo mueve es el principio de placer y su objetivo, la satisfacción inmediata de los deseos e impulsos, haciendo caso omiso de los límites impuestos por la realidad. El ultimátum típicamente infantil, lo quiero todo y lo quiero ahora, es la voz de la eternidad atemporal, del inconsciente y del ello, desestructurada y desorganizada, formada únicamente por fuerzas instintivas en flujo y confusión perpetuos. El ello es la parte desconocida y misteriosa del individuo, la materia de los sueños, el lugar donde las fantasías cobran cuerpo, la tensión que se aprecia tras los síntomas neuróticos en el momento en que nuestro delicado equilibrio psíquico se rompe. El yo, o cómo saldar cuentas con la realidad. Si el ello es un caballo salvaje que galopa desenfrenado, el ego es el caballero que intenta domarlo e indicar el camino. Esta segunda estructura psíquica, aunque nace de la anterior, cambia y adquiere una naturaleza distinta en virtud del concepto que mantiene con el ambiente circundante. El yo es la parte más superficial de la psique. Se imbrica en lo consciente y establece una relación de confrontación con el ello hasta el punto de ser capaz de actuar también sobre la dimensión inconsciente. Freud, siempre tan sugerente para el lector, recurre a una metáfora para entender esa relación.
compara la psique como con un iceberg, cuya parte sumergida sería el ello, y el pico que aflora por encima de las aguas, el yo. A ese actor le corresponde conocer y describir el mundo mediante el lenguaje, la percepción y la atención, desenvolverse de acuerdo con el principio de realidad. Esa regla le permite tener en cuenta los límites y las contingencias del mundo real, así como sobrellevar las tensiones que surgen entre los deseos y, y las normas de convivencia y la renuncia a la exigencia de las pulsiones para buscar soluciones más convenientes. El yo actúa principalmente como un mediador. Podría compararse con un diplomático que sirve como intermediario entre los elementos de la realidad y la psique. De carácter eminentemente defensivo, busca ante todo la conservación, velando, vigilando y supervisando las otras instancias psíquicas para eliminar cualquier presencia inquietante, cualquier pensamiento o emoción que amenace el equilibrio. Gracias a su esfuerzo, la persona puede mantenerse estable y tender hacia la armonía. Al igual que un diplomático, debe atender constantemente a todo lo que pasa por su territorio y ser consciente de su entorno, atendiendo sin descanso cuanta información le llega acerca de posibles amenazas y oportunidades. El yo debe realizar un examen eficiente de la realidad, distinguiendo qué procede del exterior y qué procede de ello. Para conseguirlo, dispone del cuerpo, la superficie física que capta los estímulos del mundo real. El yo debe afrontar una tarea nada sencilla: lidiar con las necesidades y las reglas impuestas por el ambiente y dominar las pulsiones de un ello que, al menos en parte, tiene derecho a recibir una cierta satisfacción. Retomando la metáfora inicial, Freud nos dice que el jinete, si bien debe dominar la soberbia del caballo, también habrá de darle un capricho de vez en cuando para que no se desboque. Para montarlo sin que lo arroje al suelo, tendrá que comprender al animal. El superyo, el juez interior. Y ya como tercero tenemos a el superyo. La última estructura de la psique es el superyo, la parte más exigente de todo el sistema. Actúa como un censor moral, un vigilante estricto que se activa para hacerla cumplir. Algunos exegetas importantes de Freud, como el estadounidense Harold Bloom, han visto en esta figura ecos del severo Dios del Antiguo Testamento o de Moisés, guardián inquebrantable de una ley en cuyo seno el padre del psicoanálisis creció. El superyo constituye una amalgama de valores, prohibiciones, medidas de seguridad y códigos de comportamiento que impiden la satisfacción y el placer inmediatos, y actúa como una voz interior, una conciencia moral que dicta sentencia sin posibilidad de apelación sobre lo que es justo o injusto.
El yo entraña un sistema de censuras y restricciones que regula el paso de las representaciones más atávicas e instintivas, el ello a la parte que se mantiene en relación con la realidad, el yo. Estas normas provienen en un primer momento de la internalización del superyo de los padres y posteriormente del contexto sociocultural, de tal manera que la persona adquiere unos modelos que hace propios. En consecuencia, el superyo es fruto de la educación que el individuo recibe en el mundo. Durante este proceso, la autoridad externa, los padres, los profesores y educadores, así como otras figuras normativas adultas, pierde corporeidad, se desliga de una presencia física y deviene una presencia psíquica que se mantendrá siempre activa. De este modo, se forma un sistema de valores morales y socioculturales que impulsan al yo y evidentemente presiden toda nuestra existencia. El sistema psíquico pone freno a la imprudencia y a la inmediatez de los impulsos e instintos en favor de una vida más regulada, pero también más segura, en aras de proteger frente a ciertos elementos que pondrían en riesgo su salud física y mental. El yo, parte organizada de la personalidad, facilita la gestión de una vida cotidiana, en la que se observa, por ejemplo, la necesidad de comer y dormir, siguiendo un horario regular, sin dejarse llevar por el estómago o limitar la ingesta de alcohol y evitar los peligros que un consumo desenfrenado supone. El superyo, en la medida que se presenta como una conciencia moral que representa el ideal de un comportamiento hipercorrecto, tiene la capacidad de generar sentimientos de culpa, amenazas y obsesiones cuando no se respeta. Esta estructura de la psique, en parte consciente y en parte inconsciente, que encarna la ley y se transmite de generación en generación, se asemeja a la presencia amenazante de la estatua del comendador que, en el Don Giovanni de Mozart, interrumpe la orgía del libertino para imponer el orden y el cumplimiento de las normas sociales imperantes. Un proverbio advierte la imposibilidad de servir a la vez a dos señores. El pobre yo se ve aún más apurado, sirve a tres severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y sus mandatos. Tales exigencias difieren siempre y a veces parecen irreconocibles. Nada pues tiene extraño que el yo fracase tan frecuentemente en su tarea. Sus tres amos son el mundo exterior, el superyo y el ello. 9 lecciones introductorias al psicoanálisis. 1932, lección 31. En esta segunda tópica que Freud presenta, el yo, por lo tanto, sintetiza, compensa y ordena, según su importancia, las diversas y múltiples exigencias que recibe de sus tres amos, y reconoce que exigencias pulsionales debe posponer o incluso acallar en aras de un buen funcionamiento psíquico. Para conseguirlo, dispone de una gran constelación de mecanismos de defensa, más o menos útiles y eficaces en función de las circunstancias. Según Freud, el yo se siente asediado por tres lados y amenazado por tres peligros, a los que, en caso de presión extrema, reacciona con el desarrollo de angustia. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el uso de estos mecanismos comporta el riesgo de reactivar
algún trauma psíquico anterior y que cuando se recurre con frecuencia a unas modalidades de defensa concretas, éstas tienden a repetirse y a dar forma y moldear la personalidad del individuo. Cuando el yo se siente abrumado por otras instancias psíquicas, el ello y el superyo, las dificultades se convierten en neurosis que a su vez se manifiestan mediante síntomas neuróticos. En ese sentido, las diversas manifestaciones psicopatológicas de la persona que por lo general mantiene un buen contacto con la realidad y con las exigencias del entorno se derivan directamente de conflictos inconscientes, no resueltos, que se han hecho crónicos. Vamos a ver aquí a lo que Freud llama trauma psíquico. Dice que el trauma psíquico dice que Freud que cualquier hecho o experiencia que genere miedo, ansiedad, vergüenza, incomodidad o dolor que el individuo no es capaz de afrontar como lo hace normalmente y que en consecuencia afecta al buen funcionamiento psíquico, el sujeto experimenta un estado de desazón, angustia y temor cuya intensidad puede variar. En estos casos, el yo puede activar diversos mecanismos de defensa, como por ejemplo la eliminación en un intento de olvidar el trauma, la energía psíquica ocasionada por este acontecimiento doloroso suele liberarse en forma de síntomas neuróticos que manifiestan un conflicto inconsciente no resuelto. Es lo que se conoce como trauma psíquico. Bueno, y aquí ya para concluir lo del pensamiento, aquí tenemos el primer modelo de la estructura de la psique, elaborado por Freud a finales del siglo XIX. Lo denominó la primera tópica. Pues aquí tenemos el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y aquí ven las características de cada uno. Del inconsciente, dice, es la parte más primitiva, sede de las pulsaciones. El inconsciente busca el placer y evita el malestar. El inconsciente es irracional sin noción del tiempo ni contradicciones. Y el preconsciente, su característica es, actúa como filtro entre el inconsciente y el consciente, contiene material psíquico latente. Y también sus características del preconsciente son, sus contenidos pueden acceder a la conciencia. Y por último, el consciente, sus características son, dice, en contacto con la realidad, alberga material psíquico consciente. Sus contenidos se expresan con palabras y posee sentido del tiempo. Es el primer modelo de la estructura de la psique. Ahora tenemos el nuevo modelo de la estructura de la psique elaborada por Freud en 1923. Se le conoce como segunda tópica o teoría general de la psique. Aquí está lo que es el ello, el yo y el superyo. Y vamos a ver las características de cada uno. El ello es la parte más arcaica y primitiva, reserva de energía psíquica, sede de pulsaciones heredadas, impersonales, prepotentes, atemporal y ahistórico. Predomina el principio de placer y es totalmente inconsciente. Y luego el yo. El yo es la parte más superficial, media entre los otros elementos de la psique y la realidad. Nace de ello. Predomina el principio de realidad. Es consciente en gran medida y posee una función defensiva. Y por último, el superyo actúa como sensor moral, representa las leyes y los valores morales y socioculturales,
cada individuo lo interioriza y considera como propio y genera el famoso sentimiento de culpa. Bueno, esas son las características del ello, el yo y el superyo. Bueno, aquí concluimos lo que es el tema del pensamiento de Freud, que viene la teoría general de la psique, que viene que la mente como un mapa, los lugares de la psique, que es el inconsciente, el preconsciente y consciente, y los componentes de la psique, que es el ello, el yo y el superyo. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, aquí además para concluir, nos vemos en el siguiente, que es el siguiente capítulo, que es el principio de placer y el principio de realidad. Pero esto lo vamos a ver en nuestra siguiente charla. Hasta luego.